Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más, un lunes más, como todos los lunes. Hoy lunes 3 de mayo de 2021 en nuestro querido programa Convocación de Profesor, que se transmite por Radio Central en la FM 107.1. Un programa que sale bajo la conducción de Carlos Guajardo y Luis Alemán, esta vez con la invitación de un destacado profesor muy querido profesor de nuestra facultad y de la universidad en sentido general, el profesor Ricardo Rivero, para abordar un tema que es muy importante y que nos ha impactado a todos los que trabajamos en el ámbito de la educación de manera más directa o menos directa, pero en algún tramo de la educación trabajamos y estamos comprometidos con ella, que es la baja matrícula de las pedagogías en el año 2021. Algo que ha impactado notablemente porque es muy notoria la baja de la matrícula. Se considera que es, yo diría que alrededor de la mitad o un poco más, la notoria en baja que hemos tenido en este sentido. Sobre este tema, sobre las causas, posibles causas, vamos a conversar hoy con el profesor Ricardo Rivero en una semana, bueno, donde sigue la convulsión en el aspecto de la educación, en el aspecto particularmente de la salud. Aún el número de contagios se mantiene elevado, el tema de la indisciplina social también se mantiene elevado, y es un tema que quizás bueno, según las autoridades, también está incidiendo notablemente en que no hayamos podido rebasar aún esa barrera que uno quiere llegar a la cual ellos han denominado inmunidad de rebaño. Viendo un programa hace unos días atrás, veíamos que el ex ministro de Salud decía bueno, que lo que había dicho el presidente, que ya para junio, alrededor de junio, ya tendríamos más o menos la inmunidad de rebaño. Pues no, parece ser que no va a ser así, y que posiblemente hasta septiembre o agosto, quizás hasta finales de año, no alcancemos la tan anhelada inmunidad de rebaño. Bueno, cosa que queremos que ya sea pronto para retomar nuestra actividad y volver a una vida lo más parecida a la que teníamos anteriormente. Ojalá que sea una vida mucho mejor, al menos en términos de calidad de vida. Pues ya ahí depende mucho también de cada uno de nosotras y nosotros. Hoy, insisto, el tema es la baja en la matrícula. Impactante el tema de la baja en la matrícula de las pedagogías en el año 2021. Todas las universidades se han visto afectadas, y yo creo que esto va a impactar negativamente a, eh, al sector educacional, no tan, ni siquiera en el mediano plazo, sino yo creo que de forma inmediata lo va a impactar. También hemos visto una deserción muy grande en los profesores y profesoras de nuestro país. Algo está pasando. Pero para eso, para hablar de estos temas, estamos hoy con alguien que sabe muchísimo más que yo de este tema, y es el profesor Ricardo Rivero Zúñiga. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, aquí estamos en esta nueva instancia de radio y esperando que las cosas, como tú dices, los parabienes que uno siempre tiene presente, ojalá se concreten. Bueno, pero ya tú has vivido experiencias tan, tan tremebundas como esta: golpe de estado, terremotos, tempestades, huracanes. Sí, Tú la has pasado todas, porque ¿cuál es tu experiencia profesional, tu profesión? bueno, yo soy, Háblanos un poco de tu experiencia profesional. claro, en origen yo soy profesor de Estado en Matemática y Estadística de la Universidad de Santiago, la ex UT. Y posteriormente me he desempeñado en el área de la educación media chilena por muchos años, prácticamente casi 20 años. Y a continuación también viví el terremoto de la exoneración y todo lo que significó para el profesorado, un cambio, un cambio de actividades y otro, acomodarnos en otras instancias. Posteriormente yo me fui a la educación superior, educación técnico profesional, educación universitaria, y en eso estoy aún. Ya, yo ya voy para los
creo que estos van a ser mis 50 años de trabajo ya. Digamos que la labor como en el sector de educación, yo siempre digo, yo soy profesor, ¿ya? Tengo estudios de posgrado, evidentemente, tengo un magíster en educación con mención currículum de la UMCE y también un magíster en ciencias políticas con mención gestión política en la Universidad Central de Chile. Pero yo soy un profesor, ya eso es lo que claramente Fíjate hay que que decir. este segundo magíster, a mí, cuando tú empezaste a hacer este segundo magíster, a mí me llamó la atención porque pocos profesores incursionan más allá del ámbito disciplinar, particularmente en el área de la ciencia, los profesores de ciencias. Yo no he visto muchos que hayan incursionado en otras áreas que en apariencia no tienen relación, pero sí la tienen. Sí, lo Y tienen, claro. claro que la tienen, pero generalmente hay una mirada bastante reduccionista, que yo creo que tú vas a tocar el tema este más adelante, que es algo que nos juega muy en contra. Pero he visto con buenos ojos, con muy buena opinión, me parece excelente que un profesor particularmente de matemáticas, se meta en estos temas de las ciencias sociales y de la administración y ciencias políticas. Yo creo que la concepción general que yo mantengo y he mantenido siempre de que era un muchacho, ya la educación es un acto político, no cabe duda, ya. Bueno, pero mi rol es de un profesor, de un educador, y eso lo tengo también muy claro. Pero creo que ya con los años, el hecho de vivir un poco más sistemáticamente el acto político me requería estudiar y proyectar un poco más esa inquietud. Así que, bueno, saqué mi magíster en gestión política y ahí estoy. Pero sigo trabajando, en este caso, como profesor en la escuela en este caso, este año, estoy en la escuela de ingeniería y arquitectura y ahí me desempeño como profesor en algunas asignaturas. Bueno, Ricardo, entrando un poco al tema que nos convoca hoy, que es la baja en la matrícula de la pedagogía del año 2021. Y el otro día estábamos conversando antes de abordar este tema, cuando ya nos estábamos poniendo de acuerdo, y tú me habías hecho ver la notoria, el notorio descenso que ha habido del 2011 a la fecha. Ahí, a raíz de algunas entrevistas, algunas publicaciones que salieron en el Mercurio, había estado revisando algunas cifras que a mí me parecieron tremendamente importantes. Quizás nos pudieras hablar un poquito de eso, cuáles son, Claro, cuánto hemos bajado. sí, el tenor de nuestra conversación fue precisamente las cifras que son alarmantes, ¿ya? Prácticamente esto, bueno, yo lo registré en la prensa en general, hay varios artículos, hay uno de la periodista Javiera Herrera en el Mercurio, no recuerdo el nombre de la periodista en las últimas noticias, pero se le dio bastante énfasis la semana del 14 del mes pasado, ¿ya? Entonces, ya estaba las cifras estaban siendo un poco ya definitivas. Es así como se habla que prácticamente en el año 2011, ya se tenía un registro de 26.785 alumnos matriculados en carreras de facultades de educación en las diferentes instancias de tercer nivel. Entonces, esas cifras eran bastante como, a lo mejor llamaban la atención, pero comienza un descenso, yo diría, bastante significativo ya. Otros investigadores señalan que el año 2020, el año pasado, se matricularon, ¿no es cierto?, muchos menos que en el año 2011, en términos porcentuales de alrededor de un 17%, tal vez más. Hay cifras que depende de las instancias, investigadores, ¿no es cierto?, e instituciones, son relativamente variadas, pero claramente yo creo que coinciden en términos globales en una matrícula que estamos señalando
ya en términos definitivos, ya a una baja de prácticamente, yo diría, 17.000 alumnos menos, ya, que en el año 2011. O sea, eso es considerable. O sea, casi 18.000 alumnos menos, ya, este año, que los que se matricularon efectivamente en el año 2011. Eso sí que es más o menos concreto y comentado. Sí, Ahora, esto tiene varios, como les digo, varios puntos de vista, ¿ya? Pero las causas sí que son bastante diferentes. es decir, si 17.000 proyectos menos, 17.000 personas comprometidas menos en ese sueño de la educación nacional y sobre todo en ese compromiso con elevar la calidad del proceso educativo. Un tema interesante, estamos con el profesor Ricardo Rivero, pero antes de ir a las causas, vamos a ver cuáles crees tú que serían las posibles causas. Te dejo con la pregunta y nos vamos a una pausa musical y al regreso vamos entonces a las posibles causas, porque pudieran haber muchas, pero vamos a ver desde tu experiencia cuáles crees tú que pudieran ser algunas. Nos vamos a una pausa musical y volvemos al segundo bloque. Muy bien, ya estamos aquí a la vuelta en nuestro programa de todos los lunes, este programa maravilloso, la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, el programa de todas y todos los profesores, no solo de la Universidad Central, sino de todo el país, con vocación de profesor. Hoy con el gran tema de la baja de la matrícula de las pedagogías en el año 2021, con nuestro invitado muy especial, que es el profesor Ricardo Rivero Zúñiga, que ya como estuvimos oyendo en el primer bloque, es un profesor de mucha experiencia, me consta que tiene mucha experiencia, tiene muchos kilómetros de vuelo y ha vivido cambios sociales bruscos, abruptos, a veces catastróficos, y ahí ha estado como un protagonista activo en los diferentes procesos. Y estábamos abordando el gran tema primero de la cantidad, casi 18.000 matrículas menos en las pedagogías, y no porque no haya capacidad, sino porque no se matriculan los estudiantes. La gente se interesa menos quizás en las pedagogías. ¿Qué estará pasando? ¿Cuáles crees tú, Ricardo, que serán las posibles causas? Aventuremos algunas de Mira, las posibles causas. claro, mira, yo creo que hay variadas interpretaciones. ¿Ah? Yo no quiero dar opiniones categóricas porque evidentemente no las hay. Pero desde personeros, por ejemplo, que sostienen que probablemente la gente observó que es más difícil ser profesor, dado que lo que vemos durante la pandemia es evidente. Yo realmente esa opinión no me calza mucho en términos de buscar una causa un poco más próxima. Hay otras opiniones, la prensa y los comentarios de televisión en algunos casos señalaban al el rector de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, cuando él señala el trabajo de los profesores muy duro, la retribución económica es menor en comparación a otras profesiones, los horarios son extenuantes y hay un futuro laboral y desarrollo profesional complejo. Ya me parece un poco más aproximado, te fijas tú, como que hay una relación en términos a que los estudiantes egresados de enseñanza media ya están entrando en una instancia analítica, ¿no es cierto? Y están comparando hechos que son un poco más objetivos, ¿ya? Por ahí otros opinan que la profesión docente volvió a verse como una labor vulnerable, frágil, a veces poco respaldada y dependiente de la voluntad, la vocación y el sacrificio de sus protagonistas. Yo creo que ahí hay una característica que la hace constante en la historia de lo que una persona de 50 años de profesión lo vio y lo vivió. ¿Te fijas? Yo creo que han disminuido las voluntades, ha disminuido o se ha modificado, ¿no es cierto?, de alguna manera la cuestión vocacional, ¿ya? Y lo que significa
los vaivenes que ha tenido durante muchos años y las opiniones que en el núcleo digamos, adyacente a las decisiones vocacionales significa. Me explico, en un hogar, evidentemente, la madre y el padre siempre tienen sus opiniones con respecto a las decisiones de los hijos, ¿ya? Hay otras opiniones. Yo creo que estuve viendo bastantes comentarios, opiniones, y son todas unas más, en algunas líneas más aproximadas a lo que se podría entender y justificar. Eh, eh, por ejemplo, el director de educación de la Universidad de Talca dice: existe la percepción social de que para los profesores el sistema actual es muy desgastante. Hemos visto además un cuestionamiento de algunos sectores sobre el rol de los docentes en un año donde los padres debieron asumir la tarea de apoyar de manera más directa la educación de sus hijos. No sé, yo creo que la primera parte de esa opinión puede ser una causa, ¿ya? Eh, que es el cuestionamiento del rol, ¿ya? El rol de los docentes. ¿Ya? Y ahí, pero es la instancia que observa el candidato a ser un alumno de pedagogía, ¿te fijas? Así lo interpreto y ahí me calza esa parte. Entonces, pareciera que tenemos muchas opiniones, ¿ya? Yo, en lo personal, creo que eh, todo apunta a la decisión, ¿ya? Y al tener clara cuál es la vocación, ¿ya? Cuál es el sentir la educación como un proceso de interés, como una instancia, como un terreno en donde yo puedo hacer lo que quiero hacer. ¿Te fijas? Sí, Eso es más o menos me, me fijo, mi opinión. pero fíjate que en la formación de la vocación del adolescente y el joven, la familia, la sociedad, Sí. el barrio, la comunidad, influye notablemente. Es un proceso que no es intrínseco, sino que tiene un alto condicionamiento histórico, social y cultural también. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde tienen algo de cierto estas opiniones, que la labor del profesor se ha tornado cada vez más difícil ya antes de esta situación de la, del confinamiento? Ya era difícil, porque es difícil la labor del profesor. Es un trabajo bastante fuerte, sobre todo con muy escaso reconocimiento social, no solo en bajos salarios, lo cual ahora, bueno, está el tema de la carrera docente, que tú me comentabas el otro día, pueden llegar a alcanzar salarios más o menos adecuados, pero el costo es tremendo. La cantidad de patologías que aparecen en los profesores de orden psicosomático es tremendo, tremendo. El estrés en los profesores, el burnout, se ha disparado considerablemente. Insisto, más allá de que ahora estamos en una situación eh, extra, en una situación atípica, no usual, pero yo desde que me he vinculado más estrechamente a este mundo de la educación, he visto que la verdad que trabaja mucho, y por eso me hizo mucho ruido la opinión que emitió un político respecto a que los profesores lo que no querían era trabajar. ¿Qué te pareció a ti esa opinión? No sé No, si la escuchaste. claro, te entiendo. Sí, no, me parece que es totalmente fuera de lugar, ¿ya? O sea, yo creo que los profesores siempre han estado muy dispuestos a su desempeño, pero creo que es que esas son las cosas que se pueden presentar en forma, yo diría, causa presente, ¿ya? El hecho de tener que desempeñarse en un ámbito de inseguridad, eso afecta a cualquier ser humano, ¿ya? Ahora, yo creo que la modificación del hecho, el creer que se puede modificar esa situación por andar en contra de la decisión, me parece inadecuado, políticamente condenable. Ya yo creo que el ministro exageró su nota en términos de ser perentorio en una incorporación. Que después se disimule por cuestiones de orden y conveniencia política es distinto, pero yo creo que fue inadecuado, totalmente inadecuado. Y aún más, Particularmente,
particularmente viniendo de una persona que no viene del mundo de la educación. Pero bueno, claro, sí, exactamente, Que ya. no ha vivido como tú. Siempre me ha llamado la atención eso, que como tú, que lo has vivido, que llevas en el ADN, que hay una dimensión del conocimiento humano que tiene que ver con la práctica, porque todo lo teórico se construye desde la vivencia, desde la práctica cotidiana. Y me llama la atención que personas que no han tenido esa experiencia, esos kilómetros de vuelo, que no han estado ahí en la dura, bueno, pues se aventuren a tener, emitir criterios de este tipo que la verdad que yo creo que estuvieron bastante descolocados. Pero mira, me parece un tema tremendamente Sí, mira, importante, pero que sí, quería agregarte algo. Mira, yo recuerdo la modificación de la estructura educacional chilena, prácticamente lo que significó el paso de la instancia del Estado como el gestor del proceso educativo, ¿no es cierto?, como una cosa fundamental, a la privatización. Eso significó a lo mejor, yo creo que uno de los éxodos más grandes del sistema, una de las modificaciones más categóricas y yo diría con mucho más fuerza de lo que significó esto. Ya, yo viví el hecho de ser un profesor durante 17 años, ya 18 años prácticamente, de un querido y apreciado liceo fiscal, y en un buen día, de un semestre a otro, oye, no, aquí algunas personas se quedan y el resto acomódense donde puedan. Y la política educativa de Chile cambió, pero de una manera impresionante. ¿Te fijas? Entonces los profesores no han tenido una cosa sorpresiva de pasarla mal, ¿ya? Como digo yo, la han pasado mal muchas veces, ¿ya? muchas veces esto es un devenir histórico, Exacto, esta es la claro, historia del profesorado chileno. exacto. Eh, una interesante conversación con el profesor Ricardo Rivero Zúñiga. Nos vamos a una pausa musical y al regreso vamos a profundizar en cuáles son las pedagogías que se han visto más afectadas desde el punto de vista del profesor y lo que ha podido revisar. Nos vamos a una pausa musical y a la vuelta vamos a este tema tan interesante. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta en nuestro programa Convocación de Profesor, programa que se transmite por Radio Central FM 107.1 los lunes de 16 a 17 horas, no se lo pierda. Hoy 3 de mayo de 2021, un programa conducido por Carlos Guajardo, el profesor Carlos Guajardo y Luis Alemán. Hoy como invitado el profesor Ricardo Rivero, abordando el tema, el interesantísimo y preocupante tema de la baja, el descenso notable en la matrícula en las pedagogías que se ha experimentado en el año 2021 y que desde el 2011 ya venía siendo notorio, siendo hoy casi la mitad respecto del 2011. Hemos ido abordando, bueno, aproximándonos a las múltiples causas que pudieran estar incidiendo en este fenómeno que es multicausal, claro, y un fenómeno complejo. Eh, y bueno, y ahora me gustaría saber, Ricardo, ¿cuáles de lo que tú has estado revisando, porque ha sido un tema de tu interés, cuáles han sido las pedagogías más afectadas? Mira, lo que se ha investigado, tengo algunos conocidos que están en este tema de ver las cifras, son coincidentes con la información que tienen algunas autoridades. Por ejemplo, las pedagogías que registran la mayor caída son las pedagogías en ciencias, ¿ya? Las pedagogías en ciencias disminuyen prácticamente a menos de tendríamos un 42% de descenso, ¿ya? Hace, 42%, claro, la en ciencias, 42% la pedagogía en ciencia. Estamos hablando claro, de química, matemática, física. claro, matemática, física, química, biología, claro. Y en el área de las humanidades, ya en el área de las humanidades, hay cifras de prácticamente un descenso del 40%, ¿ya? Eso curiosamente, y esto fue una nota que me la facilitó un colega que estudia estas cosas, me dice, curiosamente, por ejemplo, en el área de historia, la carrera
de historia, no hay tanto, fíjate que ahí no se produce tanto déficit, ¿ya? Es curioso, ¿ya? La carrera de historia, pedagogía en historia y geografía, ellos no tienen un descenso tan, yo diría, abismal como el que tiene prácticamente filosofía, religión, que son carreras, bueno, filosofía está en un descenso ya desde hace tiempo atrás, producto de las modificaciones curriculares que pesan sobre el sistema educacional. Entonces, claro, eso es notorio, ¿ya? Filosofía, religión, por un lado, y historia, curiosamente, pareciera que marca un equilibrio. No habría tanto un desenlace tan negativo. La otra cosa que también es necesario es entender que prácticamente las cifras que se dan, ¿ya? Y en esto hay un pequeño acápite de investigación necesaria, las cifras que se dan guardan relación con lo registrado inicialmente. ¿Por qué? Porque también se produce y fundamentalmente en las pedagogías una marginación, ¿ya? A contar de prácticamente un primer semestre. Un primer año ya definitivamente deja las cifras un poco más estabilizadas, pero estamos viviendo un primer año que es notoriamente marcado por el movimiento y el descenso y la marginación del sistema en donde yo había hecho mis preferencias. Yo creo que estas cifras prácticamente nosotros las conocemos. Yo estaba en la Facultad de Educación también trabajando y estamos viendo que tenemos algunos inconvenientes, pero desgraciadamente esto que causa revuelo ahora en el mes de marzo es una cuestión que va a tener necesariamente una modificación al primero y segundo semestre del año 2021. Sí, oye, Ricardo, interesante esa distinción y esa particular mirada sobre el tema de las pedagogías en historia particularmente, que a diferencia de las ciencias, por poner un ejemplo, no se ha visto tan descendida como en el área de la ciencia. ¿A qué tú crees que se deba a que las pedagogías en ciencia hayan sido las más afectadas? ¿A qué tú crees que se debe eso? Bueno, yo creo que ahí estamos entrando en un terreno yo soy un fanático, defensor de mi profesión. Entonces creo que yo soy profesor como dije, de matemática y estadística en origen. Entonces yo creo que las ciencias, la matemática y las ciencias tienen un grado de complejidad, ¿ya? Que hacen que las cosas sean difíciles en un comienzo y los alumnos tengan algunas, digamos, mala información de qué es lo que es una pedagogía en ciencias. Entonces nos vamos a encontrar con el ámbito, ¿no es cierto?, de la formalidad matemática, la formalidad de procesos como las ciencias experimentales, la física, la química, ¿ya? Y modelos de estudio terriblemente también complejos, ¿no es cierto?, como es el área de las ciencias biológicas. Entonces, a eso, si le sumamos una formación necesaria en los ámbitos de la pedagogía, en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la psicología, claramente los alumnos se encuentran con un currículum bastante abrumador, ¿ya? Entonces, tal vez esas cosas pudieran hacer que las pedagogías en ciencias son tal vez las menos escogidas y con un desenlace que, como yo digo, es incrementado en la experiencia de un año. Ahí tenemos otro problema, ahí hay un cúmulo de alumnos que se van a marginar de las carreras. Entonces, imagínate, o sea, estamos hablando de una situación confrontada al inicio en donde no hay ninguna experiencia
y posteriormente tenemos un año en donde se suma una decisión que ya es producto de la experiencia. La experiencia por me encuentro con algo que tiene un cierto rigor, que tiene una necesaria dedicación, que tiene un periodo de tiempo y de maduración para incorporarme efectivamente con las condiciones de un pedagogo en la respectiva área. Y esa palabra es importante, de un pedagogo, no de un Claro, químico, no de un químico, exactamente. no de Claro. un físico, porque las competencias son diferentes. Y aquí hay un desafío importante también para nosotros los profesores, entender que la pedagogía en distintas ramas, incluso, fundamentalmente diría yo, en el campo de la ciencia, son tremendamente importantes. Ese carácter humanista que le da la pedagogía a la profesión de ser un educador en el área de las matemáticas y la estadística, ennoblece esa tarea y es lo que la hace mucho más atractiva. Y es el gran desafío que tenemos porque hemos visto varias escuelas, muchas escuelas a lo largo del país de pedagogía en matemáticas, donde el gran desafío es combinar lo disciplinar con lo pedagógico. Y Claro, claro. es lo que tú conversabas, tiene que, entonces, después los chicos van al campo, van a la práctica y les faltan las competencias pedagógicas para poder hacer transferible un conocimiento tan complejo como es de las matemáticas. Es hermoso, sí, es hermoso. Hay que tener claro que siempre se dice que el lenguaje, Einstein lo decía, el lenguaje de Dios es un lenguaje matemático, es encriptado. Y todos los fenómenos sociales también pueden ser descritos a través de modelos matemáticos. Esto es algo que Claro. siempre hemos conversado. Sin embargo, yo diría que hay hay mucha práctica en desmedro de la pedagogía. Y de ahí la importancia que tiene la formación pedagógica Claro, en los claro. futuros profesores, porque pudiera ser muy atractiva, pero cuando se le presenta un currículum tan complejo y tan desprovisto de lo que realmente aspiraba el estudiante, bueno, pues yo creo que no solo baja la cantidad de matrículas, sino también el índice de deserción en los primeros segundos años ya se dispara. Es Claro. algo que hemos conversado notablemente. Pero mira, pudiéramos hablar un poco del escaso reconocimiento social y será que el sistema se ha vuelto más engorroso en términos de recursos, de los tiempos que se le piden a los profesores, burocratismo que se ha colado al interior de las instituciones educativas. Eso lo conversamos a la vuelta de nuestro bloque musical. Muy bien, ya estamos aquí de nuevo en nuestro programa de todos los lunes de 16 a 17 horas con vocación de profesor, que se transmite, un programa que se transmite por la Radio Universidad Central de Chile en la FM 107.1, un programa que se transmite de 16 a 17 horas, conducido por los profesores Luis Alemán y Carlos Guajardo. Una vez más, contamos con la presencia del profesor Ricardo Rivero, a quien ya hemos tenido otras veces anteriormente y ojalá que podamos seguir contando con él, porque es un hombre no solo de muchos conocimientos teóricos, sino una vasta experiencia en términos vivenciales. La vivencia y la teoría, cuando se conjugan, es lo que da pie a la sabiduría. Y es muy bueno contar con profesores de la talla de él, Ricardo Rivero Zúñiga. Ricardo, abordando el tema del descenso notable que hemos tenido en las matrículas en pedagogía en el año 2021, quería preguntarte, oye, ¿será que el sistema educativo, ¿sí? Que la práctica educativa, que la práctica en sí, en terreno, se ha vuelto más difícil para los profes? ¿Será que se ha vuelto más engorrosa? ¿Será que requiere más tiempo, más recursos? No sé. ¿Tú conoces de eso? A ver, yo lo que pienso es que la formación del profesorado es el resultado de aplicarse sobre una múltiple variedad de disciplinas, ¿no es cierto? Y esto considera eh,
podríamos hablarlo definitivamente, ¿ya? Considera tiempo, considera un estudio de años de formación, ¿ya? La educación tiene un elemento social que es determinante, ¿ya? La sociedad necesariamente está sostenida por una cultura, ¿ya? Y esa cultura plantea, ¿no es cierto?, una necesaria estructuración en los diferentes niveles de la especialización del conocimiento. Entonces los profesores están con un desafío, yo creo que más que antes, ya más que antes, en donde evidentemente yo siempre, mira, a manera de ilustrar un poco la idea, yo partía mis clases conversando, mano en bolsillo y escribiendo en una pizarra, ¿ya? Y por mucho que esto sea conocimientos en rigor matemático, pero tenían un asidero en la comunicación, en el lenguaje, en mi capacidad de interpretar el rostro de las personas, de la gesticulación, etcétera. Entonces, yo creo que cada día eso se hace más necesario y presente, ¿ya? Ahora, aún más, yo pienso que el enseñar ciencias, que es oye, yo estoy hablando generalmente de ciencias, pero no te olvides que yo soy profesor de matemáticas, pero yo lo veo como un conjunto de cosas, ¿ya? El enseñar ciencias requiere necesariamente una capacidad argumentativa, una racionalización, requiere muchos elementos que, que necesitan formalización. Y eso es lo que en alguna medida uno piensa están solamente dentro de la disciplina que uno enseña. No, no, para nada. Están dentro de la psicología, la antropología, ¿no es cierto? Y más aún si uno está en otros ámbitos, bueno, en el caso mío que yo siempre he dicho, bueno, hay una postura personal política que te hace actuar. De esa manera, entonces, yo creo que es necesario tener siempre presente esas variables cuando se hacen las decisiones. Por eso que la parte vocacional yo creo que es necesaria estudiarla, ya tenerla muy clara desde un inicio. Es decir, tú nos convocas a investigar mucho más en términos de el vínculo de la vocación y la toma de decisiones a la hora de la matrícula en las pedagogías y ver las razones o posibles razones por las cuales ha disminuido quizá lo que haya descendido sea la vocación hacia esta carrera tan noble que es la pedagogía. Quizás nosotros la hemos analizado, quizás la hemos mecanizado mucho y hemos hecho una regresión a años anteriores donde el conductismo operante era el que mandaba en Claro, educación. exactamente. Claro. Conductismo puro y duro era el que operaba, y yo creo que eso a la larga nos pasa la cuenta, y es una discusión que tenemos con algunos colegas que a veces tienen críticas y el comportamientos sociales de los adolescentes, de los jóvenes, hacia la escasa o el descendido nivel de desarrollo de la comprensión lectora y comprensión del cálculo, pero es que son categorías del conocimiento humano que no se trabajan muchas veces, que se descuidan, y eso va agotando, y además que los profesores están muy llenos de trabajo burocrático, un trabajo que no tiene sentido para muchos de ellos, porque yo converso con muchos profesores que son de la enseñanza media y la verdad que no le encuentran sentido, y créeme que es muy agotador el trabajo en exceso, pero mucho más agotador cuando no tiene un sentido, un significado para la labor profesional. Bien, Ricardo, nos vamos a un último tema musical. Antes de la despedida, regresamos a la vuelta con algunas recomendaciones para fin de semana eh, y algunas otras temas que quizás nos puedan quedar pendientes para la próxima conversación. Nos vamos a otro tema musical. Bien, ya estamos aquí a la vuelta en nuestro programa Convocación de Profesor, Radio Ucentral 107.1, un programa que se transmite todos los lunes de 16 a 17 horas, hoy 3 de mayo del 2021, programa que conducen los profesores Carlos Guajardo y Luis Alemán, como siempre, aquí todos los lunes, y hoy tratando el tema de la baja de la matrícula de las pedagogías en el año 2021 con el distinguido profesor Ricardo Rivero,
nos vamos ya a un último bloque y bueno, queríamos ver cuáles son las recomendaciones que quizás Ricardo nos pudiera tener para el próximo fin de semana. ¿Qué nos recomienda, Ricardo? Bueno, yo creo que dentro de lo que te planteaba, de que la educación es un acto político, yo creo que podríamos llevarnos una tarea reflexiva sobre una, una, una película muy interesante, ¿ya? Esa película es de los años 68, ¿ya? Y que de alguna manera nos hace reflexionar sobre los cambios en un sistema educativo bajo las condiciones imperantes, ¿no es cierto? Esa es la Inglaterra de la posguerra, ¿no es cierto? Ya de los años, como decía yo, de los años 60 prácticamente. Y es la película If. No sé si... If, sí, If. IFF. No, if, sí, sí. El if es un condicional lógico, ¿ya? Sí, Claro. entonces. Si tal cosa, entonces esta otra. Y esa película tiene ese nombre porque ahí evidentemente que hay un condicionante. La sociedad está viviendo un sistema, ya un sistema que, cuidado, cuidado, la educación no es un proceso solamente de formación asignaturista, no, 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 la educación es un proceso global, ya, entonces, y hay que entenderlo como tal. Y ahí tenemos conductas, tenemos reflexiones, tenemos desacuerdos, tenemos conflictos. Y la película plantea precisamente los conflictos que se dan en esa Inglaterra de los llamados, ¿no es cierto?, instancias de educación preuniversitaria, ¿ya? Son los términos del sistema escolar para que los alumnos vayan a la educación superior. Y ahí se genera en un internado una trama que es bastante interesante. Si ocurre eso, ¿qué es posible esperar? Entonces, pensemos en lo que estamos viviendo, hay que tener mucho cuidado. Si estamos en estas condiciones, ¿ya? En estas condiciones actuales que nosotros estamos viendo, ¿ya? ¿Qué podemos esperar? ¿Ya? If, la condición. Esa es mi recomendación, ¿ya? Yo creo que aquí el problema es súper profundo, el que se está viviendo, porque si bien a lo mejor no lo dije claramente, pero yo creo que el ser profesor siempre es una ruptura, ¿ya? El escoger ser profesor siempre es una ruptura. Por último, en tu casa está tu mamá, no quiere que estudies pedagogía, ¿ya? Tu papá quiere que estudies otra Sí, cosa, ¿ya? es Entonces, cierto, romper esos es cierto. esquemas, ¿ya? Cuesta. Entonces, cuando uno está en el sistema escolar, percibe ya que en realidad uno tiene una tarea más grande, es estar en concordancia con la sociedad, estar en concordancia, ¿no es cierto?, con la política humana, ¿ya? Me quedo con esas palabras de Ricardo Rivero, el profesor Ricardo Rivero Zúñiga, y también les llevo una sugerencia, una película también que nos invita a entender lo que dice el profesor Ricardo Rivero, que tiene que ver con concebir al acto educativo como un acto político, como un acto trascendente, como un acto de ruptura en cualquier lugar del mundo, no solo en Inglaterra, en Chile. Es una película cubana del año 2018 que se llama Conducta. La Ah, película ya, Conducta sí, es una película que le recomiendo a todo el mundo porque sí. está hecha en otro contexto histórico-social, en otro sistema político, pero sin embargo vamos a poder apreciar que la labor de la profesora sigue siendo lo mismo. Ella subvierte, ella condiciona, Claro. ella va contra la corriente siempre, porque esa es la labor del profesor, siempre hacer lo, lo imposible, de lo imposible, lo posible. Es decir, este es el lema de la revolución de octubre, ¿sí? Hagamos posible lo imposible y esto se logra en gran medida a través
el acto educativo. Así que muchas gracias, Ricardo Rivero, nos estamos viendo pronto, ojalá que te podamos tener luego por acá, por este programa. Muy agradecido y hasta la próxima. Hasta la próxima.